Hola, hoy comenzaremos una nueva serie sobre la Edad Media, irá acorde el temario de segundo de la ESO, hacia adelante, bueno, ya no interrumpo más y dentro vídeo. El inicio de la Edad Media. Roma, un imperio colosal, que se extendía por todo el mundo conocido, desde la lejana Britania, hasta los desiertos egipcios, un imperio poderoso, hasta que el siglo III, una crisis económica, combinado con la corrupción, y el gran poder de los soldados, más la reciente llegada de la enfermedad más grave de toda la historia, que hasta el día de hoy ha matado a cientos de millones de personas, dejó al imperio debilitado, sumido al caos. La reciente llegada del cristianismo puso al imperio aún más débil. Por esas razones, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos. El occidental, con capital en Roma, y el oriental, con capital en Bizancio, Constantinopla. El plan de Teodosio era facilitar la defensa del imperio, al tener menos territorios y frontera que proteger, menos probabilidad de que uno de los imperios caiga. Además, le dio a cada uno de sus hijos un imperio. Pero, en las estepas de Asia, en Mongolia, un pueblo nómada, llamado los hunos, inició una larga marcha hasta este débil imperio. Pero entre medias habían unos pueblos, los bárbaros, un nombre que les pusieron los romanos, por ser según ellos, groseros, salvajes, extranjeros. Vivían en paz en Europa, ellos eran también nómadas, su principal fuente de ingresos provenía de la tala de árboles, caza, ganadería y agricultura itinerante. Estos pueblos comerciaban e intercambiaban con los romanos. Los hunos empezaron a expulsar a los germanos de sus tierras, ellos no tuvieron más remedio que huir hacia una nueva oportunidad. Los romanos, atraídos por sus riquezas, un buen clima, prosperidad y expulsados de sus tierras, migraron hacia Roma. Los romanos, débiles, no podían hacer frente a esta amenaza, no tuvieron más remedio que dejarles entrar. Al principio convivieron pacíficamente, aún con sus diferencias, pero aún así se aguantaban. Incluso, las antiguamente poderosas legiones reclutaban bárbaros a cambio de terreno. La debilidad del imperio hizo que poco a poco los bárbaros se confiaran, y en el 476 después de Cristo, el líder Odoacro conquistara Roma derrocando al emperador Rómulo Augusto. Así, se fragmentó el imperio de Occidente. Mientras tanto, en Constantinopla, la prosperidad inundaba el imperio. Mientras tanto, en el resto del mundo, con la caída del Imperio Romano Occidental, nuevos reinos aparecieron en Europa. Los anglos y los sajones, provenientes del norte de Alemania, se establecieron en la Britania romana, que al final, los romanos abandonaron. Los francos se establecieron en el norte de Francia, Bélgica y partes de Alemania. Los ostrogodos mantenían su dominio en Italia, partes de Francia, Suiza, Austria y en la antigua Yugoslavia. Los burgundios, en la zona de Lyon, Francia, norte de Italia y Suiza. Los alamanes, en el sur de Alemania, en la zona de Baviera, y los turillos en la Alemania oriental. También, diversos pueblos germánicos, como los longobardos, más tarde se establecen en el resto del imperio. En el caso de los longobardos, se establecieron en Lombardía, de ahí el nombre. Los visigodos. En el 507, los francos conquistan el sur de Francia, controlado por los visigodos, y trasladan la capital de Tolosa a Toledo. Los visigodos, al principio, eran una gran minoría, de 100.000 visigodos que habían en Hispania, 5 o 6 millones de hispanoromanos vivían. La asimilación por parte de los hispanoromanos no era una opción, y por eso, al igual que casi todos los pueblos germánicos en los territorios más romanizados, se asimilaron o aculturizaron a la cultura hispánica. Gracias a eso, aparecieron nuevas lenguas. En los territorios romanizados, las romances, y en los menos romanizados, la influencia germana fue mayor, y aparecieron el inglés, alemán. Los visigodos tenían leyes no escritas, que se transmitían oralmente, que al final, se acabaron redactando, y mezclándolas con las romanas. El gobierno de la mayoría de los pueblos germánicos recaía en un rey, elegido por un consejo de sabios, normalmente los más ricos y poderosos, que también imponían la justicia del reino. Pero los familiares de esos reyes los mataban para hacerse con el poder, por eso al final la monarquía se convirtió en hereditaria. El rey Recaedro, en el Tercer Concilio de Toledo, impuso la religión católica como religión oficial del Estado. Inspirado por San Leandro.
También, algo que muchos no saben, es que murió, esperando, este vídeo. No, es broma, pero si te ha gustado este vídeo, coméntamelo, deja un like y suscríbete.